Buenos días, maestra y compañeros. En esta ocasión, mis compañeros Ángel y Diana, que en un momento más se van a conectar, y su servidora Liz, les vamos a hablar sobre la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta ocasión, únicamente sobre las sociedades anónimas. Así que tómense cafecito o tomen agua porque esto va a tardar un poco. Primero, antes que todo, recordemos lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este es un ordenamiento jurídico que tiene el propósito de regir a las sociedades mercantiles registradas para poder normar sus actividades, vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, establecer principios y elementos de su ejercicio. Como en las exposiciones de mis compañeros pasados, podemos ver que esta ley reconoce a las siguientes sociedades, que son la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, la cooperativa y por acciones simplificados. Como en esta ocasión solamente vamos a hablar sobre la sección que está en el capítulo 5 de esta ley sobre la sociedad anónima, esta abarca del artículo 87 al 206. Así que en el primer artículo, que es el 87, comenzamos con lo que es una sociedad anónima, o lo que esta ley considera lo que es una sociedad anónima. Esta es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Estos socios, nada más su obligación es pagar las acciones que estos deseen adquirir. Un ejemplo de este tipo de sociedad es el de la empresa Bimbo. Como podemos ver, Bimbo tiene unas abreviaturas que es SADCV, que posteriormente es la forma en la que ésta se formará. Una sociedad anónima se formará libremente, pero será distinta de la de cualquier otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o abreviado SA, y después pueden venir otras abreviaturas como en Bimbo es Bimbo Sociedad Anónima de CV, que este es capital variable, el cual es un tipo de sociedad mercantil cuyos dueños se vuelven socios por su participación en el capital social a través de acciones. A partir del artículo 89 comienza la sección primera de la Constitución de la Sociedad, en la cual se mencionan los requerimientos para poder generar una, las cuales son existencia de 2 socios con mínimo una acción cada uno, que el contrato social establezca el monto mínimo del capital social y que esté suscrito, que se exhiba el dinero en efectivo y que se presente íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse. Estas sociedades pueden constituirse a partir de que las personas que otorguen la escritura o póliza correspondiente la entregue ante un fedatario público. Y esta escritura o póliza debe contener parte exhibida del capital social, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital, forma y términos en que debe pagarse cada acción, participación en las utilidades concedidas a los fundadores, nombramiento de uno o varios comisarios, facultades de la Asamblea General y condiciones para la validez de sus deliberaciones. ¿Qué es una Asamblea General? Más adelante en los siguientes artículos se menciona todo lo referido a ello. Y por último, otras estipulaciones marcadas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como mencioné antes, esta puede constituirse por 2 formas. Una es la suscripción pública, en la cual los fundadores deben de redactar y depositar en el Registro Público de Comercio un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, la cual, según el artículo 93, deberá recogerse por duplicado en ejemplares del programa. Además de que debe de contener ciertos puntos como el nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor, número expresado con letras de las acciones suscritas, forma y términos en el que el suscriptor vaya a pagar la exhibición, mencionar cómo las acciones se van a pagar, la forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General Constitutiva, la fecha de la suscripción y la declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos. Un punto que se resalta aquí es que los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregará un duplicado al suscriptor.
Para que los suscriptores de cada acción puedan pagar, estos pueden depositar en las instituciones de crédito designadas por los fundadores. Y de acuerdo al artículo 95, las aportaciones distintas del numerario se formalizarán al protocolizarse el acta de la Asamblea Constitutiva de la Sociedad. ¿Y qué pasa si no se realizan estos pagos? De ser el caso, entonces los fundadores podrán exigir judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las acciones, o sea que las pueden arrebatar si es que estos pagos no se realizan. A partir del artículo 97 viene todo lo referido a las acciones, las cuales deberán quedar suscritas dentro del término únicamente de un año, contado desde la fecha del programa, a no ser que estos fijen algún plazo menor. Y si este plazo se vence y el capital social no fuere íntegramente suscrito o no se llegara a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados y podrán retirar las cantidades que hubieran depositado. Así que no hay mucho riesgo para los suscriptores en este tipo de sociedades, porque si no se llegara a hacer la sociedad, estos pueden retirar todas las cantidades que estos invirtieron. Una vez que se haya agregado el capital social y las exhibiciones legales, con un plazo de 15 días, los fundadores deberán publicar la convocatoria para la reunión de la Asamblea General Constitutiva, en la forma prevista en el programa en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Y aquí es donde entra la Asamblea General Constitutiva, la cual se ocupa de comprobar la existencia de la primera exhibición prevenida en el proyecto de estatutos, examinar, aprobar el evalúo de los bienes distintos del numerario que uno o más socios se hubiesen obligado a aportar, deliberar acerca de las participaciones que los fundadores se hubieran reservado en las utilidades y hacer el nombramiento de los administradores y comisarios que hayan de funcionar durante el plazo señalado por los estatutos. Y una vez que la Constitución haya sido aprobada por la Asamblea General, se procederá a la protocolización y registro del acta de la Junta y de los estatutos. En el artículo 102 menciona que cualquier operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma. Así que si la Asamblea no autoriza esa operación, es un rotundo no. ¿Quiénes son los fundadores de una sociedad anónima? Estos son los mencionados en el artículo 92 y los otorgantes del contrato constitutivo social, el cual es un documento obligatorio que da constancia y legalidad a la constitución de una sociedad al momento de crear una empresa. Como en todas las sociedades, hay cosas que hasta los mismos fundadores no pueden realizar, y en esta ocasión no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la Constitución, ni para lo porvenir. Tanto las utilidades que se les van a otorgar a los fundadores, estas no pueden exceder del 10%, ni podrá abarcar un periodo de más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Además de que no podrá cubrirse sino después de haberse pagado a los accionistas un dividendo del 5% sobre el valor exhibido de sus acciones. Para que los fundadores puedan demostrar que hicieron estas participaciones para el capital social de la sociedad, se expedirán títulos, los cuales se llaman bonos de fundador, que están sujetos a las disposiciones de los artículos siguientes. Primero, que es un bono de fundador, este es un título nominativo que incorpora alguna ventaja o posición de privilegio reservada a los fundadores de una sociedad anónima y que no documenta ni representa acciones. Es importante saber que no se deben de contar en el capital social esos bonos, ni se autorizarán a sus tenedores para participar en él a la disolución de la sociedad, ni para intervenir en su administración. Así que estos bonos nada más deberán de ser tomados en cuenta para verificar participaciones en las utilidades por parte de los fundadores. Estos bonos deben de contener nombre, nacional y domicilio del fundador, la expresión bono de fundador, denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución, número ordinal del bono e indicación del número total de bonos emitidos, participación correspondiente al bono en las utilidades, indicaciones
que deben contener las acciones y firma autógrafa de los administradores que deben suscribirse al documento conforme a los estatutos. Entre los derechos que tienen los fundadores está que estos pueden canjear sus títulos por otros que representen distintas participaciones, pero hay un punto que estos deben de tener la participación total de lo que costaba el original. La participación total de los nuevos bonos será idéntica a la de los canjeados. Estos bonos son aplicables cuando sea compatible con su naturaleza las disposiciones de los siguientes artículos 111, 124, 126 y 127. La segunda sección, que es de las acciones, empieza en el artículo 111, en el cual indican cómo se representarán las acciones. Estarán representadas por títulos nominativos, lo que quiere decir es de que tienen que extenderse a nombre o a favor de alguien, y que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio, y se regirán por valores literales en lo que sea compatible con su naturaleza y no sea modificado por la presente ley. Esas acciones serán de igual valor y derechos, más si en el contrato social se estipula que el capital se divida en varias clases de acciones, estas se podrán dividir con derechos especiales para cada clase. Cada acción solamente tiene derecho a un voto, que es un voto limitado, en el cual también en el contrato social se puede decir que solamente tengan derecho a voto en las asambleas extraordinarias que se reúnan. Además de que no podrán asignarse dividendos de las acciones ordinarias sin que antes se pague a las de voto limitado un dividendo de 5%. Aquí podemos ver que hay dos tipos de votos, que está el ordinario y el limitado. Después, al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. En el contrato social podrá pactarse que las acciones de voto limitado se les fije un dividendo mayor al de las ordinarias, y los suscriptores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance y los libros de la sociedad. Si lo mencionado ocurre, podrán emitirse en favor de las personas que presenten sus servicios a la sociedad acciones especiales en las que figurarán las normas respecto a la forma, valor, inalienabilidad y demás condiciones particulares que les correspondan. Inalienabilidad significa que no puede ser objeto de comercio ni ser privado de él. Una de las prohibiciones de esta sociedad es de que prohíben emitir acciones por una suma menor a la de su valor nominal. Para poder liberar acciones solamente se podrán las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y las que se entreguen a los accionistas según de acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria. Y para poder liberar la capitalización de utilidades retenidas, estas deberán haber sido previamente reconocidas en estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas, y en las reservas de evaluación o revaluación deberán estar apoyadas en evalúos efectuados por evaluadores independientes autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Al momento de distribuir las utilidades y el capital social, se hará en proporción al importe exhibido de las acciones, y los responsables de estas serán suscriptores y adquirientes de acciones pagadoras, los cuales serán responsables por el importe de la acción durante 5 años, contados desde la fecha del registro del traspaso. Y una vez de que se registre en las acciones el plazo en que debe de pagarse las exhibiciones, la sociedad procederá a exigir judicialmente por plazos menores el pago de la exhibición o bien a la venta de las acciones. En el artículo 119 nos menciona lo que debe de contener una exhibición. Esta debe de tener un plazo de tiempo y costo en las acciones. Si esta no se presenta, deberá hacerse una publicación por lo menos 30 días antes de la fecha señalada para el pago en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía. Transcurrido dicho paso, sin que se haya verificado la exhibición, la sociedad podrá proseguir. Si se quiere realizar alguna venta de alguna acción, se hará por medio de corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir a los anteriores. El producto de la venta se aplicará al pago de la exhibición decretada, y si excediere del importe de esta, se cubrirá también los gastos de la venta y los intereses legales sobre el monto de la exhibición.
Hay ocasiones donde se pueden extinguir las acciones y esto pasa si en un mes a partir de la fecha en que debiere de hacerse el pago de la exhibición no se hubiera iniciado la reclamación judicial o no hubiera sido posible vender las acciones en un precio que cubra el valor de la exhibición, es cuando se declaran extinguidas y se procederá a la siguiente reducción del capital social. Debe mencionarse que cada acción es indivisible, o sea que no se puede dividir, y en consecuencia cuando haya varios copropietarios de una misma acción se nombrará un representante común y si no se pusiere de acuerdo el nombramiento será hecho por la autoridad judicial. El representante común no podrá vender, rentar, regalar o ceder la acción, sino de acuerdo con las disposiciones del derecho común en materia de copropiedad. Referente a los intereses de las acciones, en los estatutos se podrá establecer que las acciones durante un periodo que no se exceda de 3 años tengan derecho al interés no mayores del 9% anual. En tal caso, el monto de estos intereses debe cargarse a gastos generales. Los títulos de las acciones deberán estar expedidos durante un plazo de 1 año y en lo que se entregan los títulos podrán expedirse certificados provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos. Los duplicados del programa en que se hayan verificado los suscriptores se canjearán por títulos definitivos o certificados provisionales, esto dentro de un plazo de 2 meses. Los duplicados servirán como certificados provisionales o títulos definitivos en los casos que esta ley señala. Hay varios puntos que estos títulos deben de contener que nos los menciona el artículo 125, en los cuales está nombre, nacionalidad y domicilio del accionista, denominación, domicilio y duración de la sociedad, fecha de la constitución de la sociedad, importe del capital social, exhibición sobre el valor de la acción, serie y número de la acción, derechos concedidos y obligaciones impuestas al tenedor de la acción, y la firma autógrafa de los administradores que conformen el contrato social. De acuerdo al artículo 126, los títulos de las acciones y los certificados provisionales podrán proteger una o varias acciones. Algo interesante de estos títulos es de que estos deben de contener cupones adheribles, se pueden desprender del título y se entregarán a las sociedades contra el pago de dividendos o intereses. Los certificados provisionales también pueden tener este tipo de cupones. A continuación, mi compañero Ángel les va a seguir hablando un poco sobre las acciones y sobre otros temas sobre este tipo de sociedad. Registros de acciones que deben contener las sociedades anónimas: el nombre, la nacionalidad, el domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan, expresándose los números, series, clases y demás particularidades. ¿A quién se le considera como dueño? Quien aparece inscrito como tal en el registro a que se refiere al artículo anterior. A este efecto, la sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen. La transmisión de las acciones. En el contrato social podrá pactarse que solo se haga con la autorización del Consejo de Administración. El Consejo podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al precio corriente en el mercado. Derecho de los accionistas. Tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía del acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. Prohibiciones. No podrán emitirse nuevas acciones, sino hasta que las precedentes hayan sido íntegramente pagadas. Se prohíbe a las sociedades anónimas adquirir sus propias acciones, salvo por adjudicación judicial, en pago de créditos de la sociedad. En tal caso, la sociedad venderá las acciones dentro de 3 meses, a partir de la fecha en que legalmente puedan disponerse de ellas. Capital social y reglas. En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la designación de las acciones que hayan de notificarse se hará por sorteo ante notario o corredor titulado. Para la amortización de acciones con utilidades repartibles, cuando el contrato social la autorice.
se observarán las siguientes reglas. 1. La amortización deberá ser decretada por la Asamblea General de Accionistas. 2. Solo podrán amortiguarse acciones íntegramente pagadas. 3. La adquisición de acciones para amortizarlas se hará en bolsa. Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas después de que se haya pagado a las acciones no reembolsables del dividendo señalando en el contrato social. En caso de liquidación, las acciones de goce concurrirán con las no reembolsadas en el reparto del haber social después de que éstas hayan sido íntegramente cubiertas, salvo que en el contrato social se establezca un criterio diverso para el reparto del excedente. Los consejeros y directores serán personal y solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se causen a la sociedad o a los acreedores de esta. Préstamos. En ningún caso podrán las sociedades anónimas hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones, salvo el caso previsto por el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 125, cuando por cualquier causa se modifican las indicaciones contenidas en los títulos de las acciones. Sección tercera de la administración de la sociedad. La sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales irrevocables. Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de Administración, Asamblea y gerentes. El Consejo de Administración o el administrador podrá nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas. Los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confiarán. Actos y facultades. Los cargos de administrador o consejero y de gerente son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante. El Consejo de Administración podrá nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. Restricción para puesto. No pueden ser administradores ni gerentes los que conformen a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. Los estatutos o la Asamblea General de Accionistas podrán establecer las obligaciones para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades. Desempeño de funciones. Los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubieran concluido el plazo para el que haya sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos. Responsabilidades. El administrador que en cualquier operación tenga un interés opuesto al de la sociedad deberá manifestarlo a los demás administradores y abstenerse de toda deliberación y resolución. Los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Responsabilidades del administrador. No será responsable el administrador que, estando exento de culpa, haya manifestado su inconformidad en el momento de la deliberación y resolución del acto que se trate. Los administradores serán solidariamente responsables con los que les hayan precedido por las irregularidades en que estos hubieran incurrido. Si, conociéndolas, no las denuncian por escrito a los comisarios, la responsabilidad de los administradores solo podrá ser exigida por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 163. Ejercitar directamente acciones de responsabilidad civil contra los administradores. Los accionistas que representan el 25% del capital social, por lo menos, siempre que satisfagan los requisitos siguientes. 1. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés de los promoventes. Y, segundo, que en su caso los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los administradores demandados. Sección cuarta. De la vigilancia de la sociedad. La vigilancia de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios comisarios temporales irrevocables. No podrán ser comisarios 1. Los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio. 2. Los empleados de la sociedad. Los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de 25% del capital social,
ni los empleados de aquellas sociedades de las que la sociedad en cuestión sea accionista en más de un 50%. Son facultades y obligaciones de los comisarios. 1. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 152, dando cuenta sin demora de cualquier irregularidad a la Asamblea General de Accionistas. 2. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados. 3. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias en el grado y tensión que sean necesarias para efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder rendir fundamentalmente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. Artículo 167. Cualquier accionista podrá denunciar por escrito a los comisarios los hechos que estime irregulares en la administración, y estos deberán mencionar las denuncias en sus informes a la Asamblea General de Accionistas y formular acerca de ellas la consideración y proposición que estimen pertinentes. Para empezar, les haré un breve contexto de lo que hablan estos artículos, que más que nada es que en una sociedad existe un consejo de administración, el cual es el órgano compuesto por varias personas designadas administradoras de la sociedad. También puede ser un solo administrador. Por otra parte está la Asamblea General de Accionistas, que son el órgano supremo de la sociedad, y los comisarios encargados de supervisar que el administrador lleve a cabo todo en orden y en regla. Como lo comenté anteriormente, la Asamblea General de los Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, es decir, ellos pueden acordar y rectificar todos los actos y operaciones de esta sociedad que deben ser cumplidas por el administrador. Si en algún momento hubiese una resolución tomada fuera de la asamblea, deberá ser porque de manera unánime los accionistas así lo decidieron. Esto debe ser por escrito para que tenga la misma validez. Si no es por escrito, podrá ser nulo la resolución que hayan tomado. Para llevar a cabo una reunión de las asambleas generales debe hacerse una convocatoria. Esta debe contener el orden y el día y ser firmada por quien la haga. Posteriormente debe hacer la publicación del aviso en el sistema establecido por la Secretaría de Economía. Solo tiene un lapso de 15 días para realizarse la reunión. Es decir, si la hacen este 15 de abril, solamente tendrían hasta el 30 de abril para realizar la reunión. Si no, puede ser nula. Estas reuniones pueden ser de forma ordinaria y de forma extraordinaria, llevadas a cabo en el domicilio social, es decir, en donde está la empresa. En cuestión de las reuniones de forma ordinaria, deben llevarse a cabo por lo menos una vez al año, y para que éstas sean consideradas legalmente reunidas, debe estar representada por lo menos por la mitad del capital social. Si no está esa mitad del capital social, todas las soluciones que se lleven a cabo en esa reunión serán totalmente nulas, ya que cualquier tema que discutan debe ser de forma unánime. Si no es de forma unánime, pues no son válidas. Por lo tanto, si no va por lo menos esa mitad del capital social, no van a ser de forma unánime y serán nulas. En estas reuniones se toman en cuenta o se discuten temas como el salario de los comisarios, de los administradores, el informe que presenta el administrador. También se discute acerca de temas relacionados a la sociedad, que no sean temas que solamente se ven en las reuniones extraordinarias, que son los que les voy a explicar a continuación. En las asambleas o reuniones de forma extraordinaria se tratan temas como la prórroga de la duración de la sociedad, la disolución anticipada de la sociedad, el aumento o la reducción del capital social, cambios de la sociedad como el objeto, la nacionalidad, la transformación, la fusión o cualquier modificación del contrato social. Para que esta reunión extraordinaria sea legalmente reunida, debe ser representada por lo menos por las 3/4 partes que compongan el capital, y las resoluciones se tomarán en cuenta por forma unánime, igual pues por los votos de los accionistas que representen la mitad del capital social. Si no es de esta forma, cualquier decisión que se vaya a tomar acerca de los temas antes mencionados serán totalmente nulos, igual que en las reuniones ordinarias. Para que se lleve a cabo esta asamblea, debe solicitarse o por un administrador o por un comisario o incluso por un accionista, pero para que se haga por un accionista
este accionista debe contar con por lo menos el 35% del capital social. Además de contar con este 35% del capital social, no debió haber hecho alguna otra convocatoria en por lo menos 2 ejercicios consecutivos. Es decir, si ahorita el accionista quiere realizar una convocatoria, estamos en abril del 2022. Los ejercicios por lo general empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre del 2022. Entonces, por ejemplo, ahorita tiene que esperar 2 años para que se haga otra convocatoria. Si ya hizo él ahorita una, no puede hacerla en el próximo mes hasta que pasen 2 años o 2 ejercicios, dependiendo cuándo empezaron los ejercicios la sociedad. En dado caso de que el accionista sí cuente con el 35% del capital social y también no haya realizado ninguna convocatoria durante los 2 periodos consecutivos, ya procede la solicitud, que esta solicitud es formulada de la misma forma que les mencioné anteriormente, que es tener la orden del trabajo, tener la firma de quien la solicitó, que pues en este caso es el accionista, y tener que sea por escrito. Además de eso, tienen que subirla de igual forma al sistema de la Secretaría de Economía para que posteriormente se realice la reunión. Si en este lapso de 15 días no se presenta quien vaya dirigida la solicitud de convocatoria, ya sea hacia la Asamblea General de Accionistas, hacia los administradores o hacia los comisarios o inclusive los 3, si no se presentan o se rehúsan a asistir a esta reunión, ya la convocatoria puede ser formulada por un juez, quien tomará las decisiones junto pues con el accionista, en este caso que haya solicitado esta reunión. Todo lo que se iba a tratar en esa reunión se tratará de la misma forma, pero ante un juez. Y solamente no se puede presentar el juez si entre todos llegan a un acuerdo en que se realice tal fecha, que ya hayan quedado. Si no quedaron, entonces el juez va a llegar y va a tomar las decisiones junto con el accionista. Proseguimos con los artículos 194, 195 y 196, en los cuales nos habla acerca de las actas. Las actas son los documentos por escrito en los que se registran tanto los datos de los accionistas como el de los administradores y el de los comisarios. Además de registrar eso, también en las reuniones extraordinarias y ordinarias que les comenté anteriormente, todas las decisiones que se toman en esas reuniones tienen que estar respaldadas, así que ellos los anotan en sus actas para que tomaron una decisión hoy y el día de mañana no digan que eso no se toma en cuenta. Entonces ellos tienen que tener su respaldo en el que apruebe todo lo que ellos han tomado en cuenta. Para eso son las actas. Así que por lo tanto esto implica las reuniones ordinarias y extraordinarias. Pero para las reuniones extraordinarias deben ser protocolizadas ante un federatario público o inscritas ante un registro público de comercio. Porque como les comentaba anteriormente, las reuniones extraordinarias se tratan temas más acerca sobre las modificaciones del contrato social, entonces estas deben ser respaldadas ante un federatario público para que tengan su valor. Si en una sociedad llegase a haber diversas categorías de accionistas, las decisiones se tomarán en cuenta primero por la parte afectada que se viera ante alguna nueva proposición. Es decir, si en una empresa realizan un nuevo plan de negocios y ciertos accionistas se ven afectados ante eso y los demás no, pues hacen una votación y los que estén en contra si son menores los que están en contra, deberán abstenerse a cualquier movimiento que quieran realizar para la empresa, ya que de lo contrario serán responsables de todos los daños y perjuicios que puedan suceder. Por eso es muy importante que en las actas realicen todos los movimientos que se llevarán a cabo para que tengan un respaldo ante un federatario público y cualquier cosa que salga mal dentro de la empresa estén los responsables de esos sucesos. Acerca de la información financiera nos explican los artículos 172 y 173, así como el 176, nos dice que los administradores deben presentar de forma anual ante la asamblea de accionistas un informe de cómo se encuentra la empresa. En este informe debe incluir la situación financiera en donde vengan explicados y especificados cada criterio contable. Además deben incluir todas las notas necesarias que comprueben la situación financiera. Es muy importante que las incluyan para que tengan un respaldo de su situación financiera. Además de eso, también deben mostrarle todos los proyectos que hayan tenido durante ese año o que vayan a poner en marcha. Básicamente se les explica todo lo que hicieron durante el año. Recuerden que cuando se les da este informe son en las reuniones de forma ordinaria, es decir, una vez al año.
Este informe debe entregarse obligatoriamente una copia a la Asamblea de los Accionistas, así como una copia del informe que realicen los comisarios. De no ser así, que no se entregue en tiempo y forma este informe, será motivo para que la Asamblea General de los Accionistas haga la remoción tanto como del administrador como el de los comisarios. Por eso es muy importante que lo entreguen en tiempo y en orden, si no pueden ser despedidos. En caso de que se entregara el informe de situación financiera junto con sus notas y dictamen de los comisarios, a los 15 días de la reunión donde se haya revisado este informe y que se le hayan entregado las copias en tiempo y en forma, podrán solicitar la publicación de dicho informe en el sistema de la Secretaría de Economía. Acerca de los comisarios, el artículo 169 y 170 nos dice que los comisarios son individualmente responsables del cumplimiento de las obligaciones que la ley y el estatuto se imponen. Es decir, que ellos tienen la obligación de verificar y gestionar todo lo que se lleva a cabo dentro de la empresa. Todo lo que los administradores hagan tiene que ser verificado y tiene que ser supervisado por los comisarios para que ellos puedan realizar posteriormente el informe que anteriormente les he mencionado. Así que digamos que los comisarios básicamente solamente supervisan que se lleve a cabo una correcta administración. Y si ellos tuvieran algún interés opuesto, tendrán que notificarlo, y esa notificación no puede exceder a los 15 días después de que haya tenido el conocimiento de dicha operación. También ellos solamente tienen que trabajar solos, o sea, la empresa solamente los contrata a ellos, y si ellos necesitan apoyo, tienen que contratarlos por fuera. Ellos de su sueldo tienen que salir para contratar a otro personal. El artículo 168 también nos habla acerca de los comisarios. Nos dice que si en algún momento llegase a faltar la totalidad de los comisarios o el comisario, la administración deberá convocar en un lapso de 3 días a la Asamblea General de Accionistas para que ellos hagan la designación del correspondiente comisario. Si en esos 3 días no se lleva a cabo, cualquier accionista podrá acudir ante la autoridad judicial del domicilio de la sociedad para que se lleve a cabo una convocatoria, y en caso de que no se reúna y no se haga la designación del comisario, la autoridad judicial podrá nombrar al nuevo comisario mientras la Asamblea General de Accionistas designa a uno definitivamente. Proseguimos con el artículo 198 y 199, en el que nos habla básicamente de los accionistas. Los accionistas de las sociedades anónimas podrán convenir los derechos y obligaciones de compra o venta de las acciones respectivas del capital social, es decir, siempre y cuando ellos lleguen a un acuerdo podrán hacer la compra de estas acciones. En cuestión a sus derechos y obligaciones de compra o venta de las acciones representativas del capital social, nos dice que uno o varios accionistas puede ajenar la totalidad o parte de su tenencia accionataria, es decir, que cualquier accionista puede vender sus acciones. También nos dice que uno o varios accionistas puede exigir a otro socio la enajenación de la totalidad de su tenencia accionataria, es decir, que siempre y cuando la persona esté dispuesta a aceptar la oferta que otro socio le haga. Básicamente nos dice que uno o varios socios accionistas que tengan derechos a generar o adquirir acciones de otro socio lo pueden hacer siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Otro punto de los accionistas es que las enajenaciones y demás actos jurídicos relativos del dominio, disposición o ejercicio del derecho de preferencia pueden hacerlo siempre y cuando los demás accionistas estén de acuerdo. O sea, pueden hacer cualquier enajenación de algún otro acto jurídico que sea de la sociedad. El punto número 3 nos dice que pueden llegar a algún acuerdo para el ejercicio del derecho de voto de los accionistas que se llevan a cabo en las asambleas. Como les comentaba anteriormente, en las asambleas siempre se hace todo en base a votos, entonces si ellos quieren llegar como a otro tipo de acuerdo, pues lo pueden hacer, siempre y cuando igual todos estén de acuerdo. El número 4 nos dice que los acuerdos para las enajenaciones de sus acciones de oferta al público, es decir, que ellos también pueden venderle al público, de igual forma, pues todos deben estar de acuerdo, aquí es todo muy unánime. Y el punto número 5 nos dice que otros de naturaleza análoga. El artículo 199 nos dice que los accionistas que reúnan el 25% de las acciones podrán aplazar una asamblea en un lapso de 3 días sin necesidad de volver a realizar la convocatoria, es decir, sin necesidad de hacer la solicitud de nuevo, sin las firmas, sin publicarla y todo eso.
simplemente lo van a aplazar 3 días como máximo, pero deben tener, muy importante, el 25% de las acciones. Y este derecho solamente lo tienen una vez para que se trate el mismo asunto. Es decir, que si quieren hablar del mismo tema 2 veces, no puede aplazar la convocatoria 2 veces, ya que solamente es una vez por tema o por asunto. Por último, vamos a ver los artículos del 200 al 206, en el que nos habla acerca de las resoluciones. Ok, en las resoluciones se llevan a cabo en las asambleas generales que les había comentado, donde se reúnen todos los accionistas para platicar acerca de algún tema en específico y llegan a una conclusión, llegan a una solución. Las resoluciones legalmente son adaptadas por las asambleas de los accionistas y son obligatoriamente, aún para los que estén distantes o los que no hayan acudido a esas asambleas, tienen que acatar todo lo que se haya llevado a cabo. Los únicos que se podrán oponer a estas resoluciones llevadas a cabo en las asambleas van a ser los accionistas que cuenten con el 25% del capital social y además todo sea judicialmente, es decir, que si van a llegar a una demanda, que no pase la demanda en un lapso de 15 días después de la asamblea que se llevó a cabo para las dichas resoluciones, y además que en la demanda señalen la cláusula del contrato social o el concepto de violación. El artículo 202 nos dice que solamente el juez podrá suspender las resoluciones que se hayan tomado en las asambleas siempre y cuando los responsables hayan pagado por los daños y perjuicios que haya tenido ante la sociedad. Una vez que es llamado el juez y si llegase a haber una sentencia con motivo de oposición, será contra los socios, y las oposiciones solamente se verán tratadas en una sola sentencia. Asimismo, todos los accionistas entregarán ante un federatario público sus títulos de acciones y todo lo que sea necesario para que sean efectivos sus derechos sociales. Dichos documentos no se devolverán hasta que termine el juicio. Cuando la Asamblea General de Accionistas adopte todas las resoluciones que se hayan concluido, cualquier accionista que haya votado en contra tendrá el derecho de poder separarse de la sociedad y obtener el reembolso de sus acciones de acuerdo al activo social en base al último balance que se haya generado. Agradecemos su atención y cualquier duda que hayan tenido nos los pueden hacer saber.